bienvenidos a Contacto Directo. Hoy viernes 11 de junio de 2021. La función judicial y su independencia de los poderes de turno. ¿Un sistema aún con falencias? ¿Corrupción? ¿Qué hace falta para avanzar hacia un sistema moderno, eficaz y oportuno? Ya lo revisamos con María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. El proyecto de ley de libertad de expresión que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional, una nueva configuración de fuerzas políticas y la hoja de ruta en la agenda de trabajo del nuevo legislativo. Más adelante, Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El primer mandato de la consulta popular del 2018 aprobado con un 73% por los ecuatorianos es de lucha contra la corrupción y recuperación de lo robado. Un mensaje claro hacia las autoridades, hacia la función judicial que tenía una orden ciudadana, que tiene una orden ciudadana que debe acatar con agilidad, probidad y sin ningún tipo de miramiento. 21 meses han transcurrido desde entonces y todos coinciden en que falta todavía mucho por hacer. De hecho, el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 2 de junio, expresaba lo siguiente. Estoy molesto con la corrupción. Mientras ustedes trabajan desde las 4 de la mañana para lograr unos 5, unos 10 dólares al día, hay otros sinvergüenzas que duermen hasta las 10 de la mañana y que a las 11 se dedican a cobrar coimas o a ser de intermediarios en el proceso judicial. Y ahí lo voy a ver al presidente de la Corte Nacional de Justicia y le voy a decir a nombre de ustedes que limpie la justicia de una vez por todas para que no haya corrupción en la justicia. A esta hora nos acompaña la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Doctora, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. ¿Qué opinión le merece a usted este llamado desesperado que realiza el presidente de la República y este señalamiento que hay corrupción en la justicia? Actuamos en absoluta consonancia con la preocupación del señor presidente constitucional de la República. De hecho, nuestro primer eje de acción es la lucha contra la corrupción y hemos venido realizando acciones palpables, concretas. En lo que va de nuestra gestión desde el año 2019, hemos sancionado a 154 servidores. No es una cifra menor. 154 servidores han sido sancionados. De ellos, 60 jueces han sido destituidos, razón por la cual nosotros actuamos en la misma consonancia. Por supuesto que en esta gran cruzada en contra de la corrupción estamos convocados todas las autoridades y todos los servidores y todos los ciudadanos, con lo cual nosotros apoyaremos también toda gestión que en contra de la corrupción se haga desde los órganos de la función judicial, de la cual el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno. Apoyaremos todas las gestiones que haga también la Corte Nacional de Justicia como órgano jurisdiccional y los órganos autónomos, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. Siendo el Consejo de la Judicatura el órgano efectivamente de gobierno, de administración, de vigilancia y también de disciplina de la función judicial, tal como lo señala el 178 de la Constitución, es normal y es correcto que se realice este trabajo de lucha anticorrupción, 154 servidores sancionados, 60 jueces destituidos, pero si todavía hay corrupción en la justicia es porque algunas cosas no se están haciendo bien o no se las ha hecho de manera completa. Cuando hacen ustedes un ejercicio de autocrítica, ¿con qué se encuentran, doctora Maldonado? ¿En qué se está fallando? Nosotros hemos encontrado falencias en cuanto a las infracciones que podemos sancionar como Consejo de la Judicatura. Hicimos una petición de muchas más infracciones y que se tipifiquen para que las podamos sancionar. ¿Cuáles, desafortunadamente la Asamblea anterior no las acogió.
¿Cuáles? ¿Cuáles son esas sanciones que ustedes quisieran aplicar y que no pueden por falta de norma? Por ejemplo, nosotros quisiéramos que el incumplimiento de las disposiciones que ha dado el Consejo de la Judicatura antes de la sentencia de la Corte Constitucional, podríamos haber seguido sancionando por por manifiesta negligencia o error inexcusable. Desafortunadamente, por la sentencia de la Corte Constitucional, nosotros hemos tenido, por ejemplo, que archivar o ratificar la inocencia en casos como demora de 1.700 días en reducir una sentencia de oral a escrito. Sin embargo, reitero, por el efecto retroactivo de la sentencia de la Corte Constitucional, hemos tenido que ratificar la inocencia. Sin embargo, Lenin, sí hemos sancionado, y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, hemos sancionado, por ejemplo, por esta infracción de solicitar dinero, bienes o favores, contenida en el 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hay algo muy importante que deseo explicar aquí a la ciudadanía. Ahora ya con las reformas de la ley Código Orgánico de la Función Judicial de diciembre de 2020, con la sentencia 319-CN de la Corte Constitucional, son ya los jueces quienes tienen en sus manos la posibilidad de expedir las declaraciones jurisdiccionales previas con las cuales el Consejo de la Judicatura puede sancionar. Recordemos que debido a la sentencia de la Corte Constitucional y las últimas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura ya no puede iniciar de oficio, es decir, la institución no puede iniciar expedientes disciplinarios por manifiesta negligencia, dolo y error inexcusable. Ahora, necesitamos la denuncia, y por lo tanto la denuncia se vuelve fundamental en la lucha contra la corrupción en estos tres casos. El error inexcusable en su momento se convirtió en una herramienta de persecución política. Desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República llegaban disposiciones, y si el juez en derecho se negaba a cumplirla, pues lo votaba el juez mediante sentencia, quien determine si existe o no error inexcusable, para entonces dar paso al proceso que debería desarrollar o que debe desarrollar el Consejo de la Judicatura. Pero Lenin, vale indicar que esta disposición siempre existió, ¿no? Sí. Respecto del error inexcusable, sí, pero durante el correísmo se lo utilizó como una herramienta de persecución política contra los jueces que no eran consecuentes con los intereses del gobierno, que no del Estado. Ahora, los jueces están conformando una suerte de espíritu de cuerpo, le pregunto, doctora Maldonado, cuando llegan estas denuncias y se niegan a pronunciarse para protegerse entre ellos porque quién sabe si en algún momento les toca. En primer lugar, en esta gestión, desde el 2019, el Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura que yo tengo el honor de presidir, apenas en 4 ocasiones hemos sancionado por error inexcusable, y siempre y en todo caso con declaratoria jurisdiccional previa, porque la ley así lo contemplaba desde antes, no solamente desde las últimas reformas y desde la sentencia de la Corte Constitucional. En segundo lugar, respecto a su pregunta, yo deberé insistir en algo que he manifestado desde el día de la posesión. Desde el día de nuestra posesión yo manifesté que hay jueces buenos, hay buenos fiscales, buenos defensores, buenos servidores, pero también hay de los otros, como en toda sociedad tenemos aquellos ejemplares cuya trayectoria vale la pena resaltar, y aquellos que desdicen de su función de servidor judicial, y de ellos nos hemos encargado. Y por esa razón es que ahora está en manos de los jueces la posibilidad de declarar un error, una manifiesta negligencia, un error inexcusable, y por eso es que apelamos y hemos venido trabajando con el señor presidente de la Corte Constitucional en unas posibles reformas al reglamento que ellos expidieron para que las declaratorias jurisdiccionales previas se den y con eso no se permita la impunidad. Importante, Lenin, también hay una medida que es la contemplada en el artículo 269, numeral 5, que es esta medida cautelar que es competencia de la o el presidente del Consejo de la Judicatura. En lo que va del año hemos dictado 12 medidas cautelares. De hecho, la última conoció la ciudadanía en contra de un fiscal, de un agente fiscal. Hemos recibido la denuncia
de la señora Fiscal General del Estado, de la Policía Nacional del Ecuador, así como por parte del juez, la petición de que el Consejo de la Judicatura analice la conducta de este fiscal. Y por eso, sin ningún temor, hemos expedido el 3 de junio la medida cautelar que le corresponde a la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y ahora está en manos de la Corte Provincial del Guayas que declare esta error inexcusable o manifiesta negligencia. La declaratoria jurisdiccional previa hoy está en manos de los señores jueces. Por lo tanto, el pedido que hace el señor presidente constitucional de la República tiene total asidero jurídico. ¿Se refiere usted en el caso del fiscal suspendido a aquel que se abstuvo de acusar a 3 integrantes de la banda Chone Killers, el brazo armado de los choneros, pese a las pruebas que tenía pues en su poder la policía, la fiscalía? La actuación del fiscal deja muchas dudas y qué bueno que se investigue, doctora Maldonado. Ahora, de independencia judicial se habla mucho. Hoy se dice que se la ha recuperado, pero no todos creen que aquello efectivamente ocurra. Y es que el modelo de la metida de mano en la justicia continúa vigente. Por ejemplo, los integrantes del Consejo de la Judicatura fueron elegidos de la misma manera que el Consejo anterior, por el Consejo de Participación Ciudadana y a través de postulaciones que llegaron de otras funciones del Estado. Siendo ustedes delegados, doctora Maldonado, ¿en algún momento tienen que rendirle cuentas a sus delegantes? No, de ninguna manera, mi querido Lenin, y ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. El momento en el que ya nos convertimos y nos posesionamos como presidenta, vocales de un Consejo de la Judicatura, nuestra actuación siempre tiene que ser institucional. Por supuesto que las fuentes son los órganos que componen la función judicial, lo cual hace completa lógica, ¿no? Que el Consejo de la Judicatura se componga y tenga como fuentes de integración a los órganos que hacen la función judicial. Por supuesto que tiene lógica. De igual manera, pues, la Asamblea y el Ejecutivo. Vale manifestar ahí que es donde quizás no hay mucha lógica, ¿no? Cuando el poder político nomina a quien después va a encargarse de gobernar, de administrar la justicia. Todo depende de la integridad de cada persona, Lenin. Volvemos siempre al mismo punto. Recordemos que en otras legislaciones, por supuesto no comparables, solamente para hacer una legislación comparada, más no como sociedad, es el presidente de la República, por ejemplo, en los Estados Unidos, quien precisamente postula a los jueces de la Suprema Corte. El momento que ya se posesiona uno de un cargo debe, por supuesto, sí, abandonar la relación con la fuente y aunar esfuerzos en objetivos institucionales. Y así es como lo hemos concebido. Doctora, y así es como venimos trabajando. Durante la campaña electoral se habló de la necesidad de crear una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Su creación e implementación no debe ser una decisión del Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto. Contar con la participación de todos los estamentos. ¿Ustedes están de acuerdo con recibir un apoyo extranjero, un refuerzo en la lucha contra la corrupción? Lenin, el flagelo de la corrupción es tan grande que la verdad es que se necesita en esta gran cruzada que yo llamo en contra de la corrupción, el apoyo de las personas, de las instituciones, de la cooperación internacional. Y de hecho nosotros lo venimos haciendo dentro de nuestro primer eje de acción, que es la lucha contra la corrupción. Ya somos parte de la Red Mundial de Integridad Judicial, que antes un Consejo de la Judicatura no había sido. Nosotros somos desde el año 2020 y somos ya sede de entrenamiento en ética judicial y hemos capacitado a través de nuestra Escuela de la Función Judicial más de 3.000 operadores de justicia. Doctora, lo que quiero decir es que es bienvenida toda cooperación y todo apoyo en la lucha contra este terrible mal. Y a su criterio, desde su experiencia, ¿cuáles son esas funciones, las capacidades de acción que debería tener esa Comisión Internacional? Bueno, como miembro también del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo de la Organización de Estados Americanos al que pertenezco, siendo la primera mujer ecuatoriana que integra este organismo, la reforma en la legislación es importante. Estamos trabajando también en el Consejo de la Judicatura gracias a una consultoría gratuita que nos ofrece CEJA al Ecuador a través de un convenio de cooperación que suscribimos esta semana en la conformación del Código de Ética de la Función Judicial, porque el Código Orgánico de la Función Judicial nos manda al Consejo de la Judicatura a conformar un Código de Ética de toda la función
función. Esta construcción del código de ética, esta concienciación en los códigos de ética, esta interiorización del código de ética también es fundamental. Pero ¿no cree usted que dentro de la función judicial jueces y fiscales estarían reticentes, molestos de que una comisión internacional esté supervisando, revisando sus actuaciones? Las actuaciones jurisdiccionales, hay los mecanismos para que sean revisadas y me he referido a ellos el día de hoy. Precisamente usted ha dado el ejemplo al que yo me refería. Es decir, nosotros tenemos por una sentencia y por las reformas legales ya la posibilidad de que sean los propios jueces quienes determinen el error inexcusable, el dolo o la manifiesta negligencia. Es decir, hay los mecanismos nacionales. Vamos a reforzar, por ejemplo, y he citado los ejemplos, con una reforma judicial, con una reforma legislativa, así como con el Código de Ética. De lucha contra la corrupción habló ayer con el presidente de la República, ¿y de qué otros temas, doctora? Bueno, son varios los temas que logramos abordar con el señor presidente de la República. Compartimos exactamente las mismas preocupaciones y compartimos exactamente la misma visión de país. Le he manifestado al señor presidente de la República que en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura y a su presidenta jamás me prestaré para ningún intento de desestabilización ni del país ni de la función. Nuestro Ecuador necesita un trabajo coordinado, un trabajo comprometido y eso es lo que a nombre del Consejo de la Judicatura he ofrecido al señor presidente de la República. ¿Le pidió presupuesto, doctora Maldonado? También le hemos pedido presupuesto. Es fundamental la reducción en el presupuesto que ha sufrido el Consejo de la Judicatura desde el año 2012 hasta aquí es casi de un 30% menos, razón por la cual para cumplir proyectos trascendentales calificados como proyectos emblemáticos por el Consejo de la Judicatura se requieren sin duda presupuesto. Una última cosa, doctora Maldonado, ¿para cuándo los concursos que permitan contar con más fiscales, así como el concurso para completar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Tenemos ya para la próxima semana el lanzamiento del concurso interno que permita llenar las vacantes existentes en Fiscalía General del Estado. También vale mencionar que como Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo y maneja su propio presupuesto, tendremos que hacer un concurso para acceder al cupo de formación, mientras Fiscalía gestiona también paralelamente las partidas que se requieran nuevas y el respectivo financiamiento. En cuanto a el concurso para llenar las vacantes que faltan de Corte Nacional de Justicia, tenemos una dificultad de orden jurídica importantísima, que es que esas partidas se encuentran en litigio, tanto en la Corte Constitucional cuanto en la Corte Provincial de Pichincha, y mientras no se resuelvan esos litigios no tenemos posibilidad por disposiciones y normas de Contraloría de poder convocar a un concurso. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lene, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a una pausa y al volver, ¿cuándo empieza a tratarse el proyecto de ley sobre libertad de expresión que envió el Ejecutivo? La Asamblea ya tiene agenda de trabajo y una nueva configuración de fuerzas. Ya regresamos con Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Un día después de asumir el poder, el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y comunicación. Son 14 artículos, 2 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias y una disposición final. La ley incorpora los principios de la Declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa y una cosa más, la despenalización de la calumnia y de la injuria bajo cualquier tipo de modalidad. Nos acompaña a esta hora Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Que la despenalización, caramba, de ese delito y esa contravención son una vía libre para mentir, para atentar contra el honor, señalan algunos abogados. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes desde el movimiento Creo?
No es así, Lenin. De hecho, los estándares internacionales establecen que en este sentido debemos despenalizar la calumnia, porque siempre quedará libre la vía civil. Esta vía civil es la vía adecuada de acuerdo a los estándares internacionales, como usted mencionó, de la Declaración de Chapultepec, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que permite a cualquier persona que se sienta injuriada o afectada a su honra o su buen nombre resarcirse a través de la justicia. Sin embargo, el penalizarla o el perseguirla de manera penal, valga la redundancia, y no utilizar el derecho penal como última ratio, como última instancia, no cumple estándares internacionales, y por eso es que se ha planteado esto en el proyecto de ley. Que quede claro, doctora, que incluso se podría pedir una reparación económica por la vía civil. Por supuesto, en ese sentido la vía civil te da carta abierta para un resarcimiento de daños y perjuicios o un potencial daño moral, y en ese sentido una reparación económica también, pero nunca la cárcel. Ahora, ese proyecto de ley que fue presentado hace 2 semanas, ¿ya fue calificado por el CAL o se quedará allí para que algún día sea tratado? Aún no ha sido calificado por el CAL, entiendo que están analizándolo al interior de la Unidad de Técnica Legislativa, el proyecto de ley, y en ese sentido esperamos que en los próximos días sea tratado, porque es el punto de partida importante y imprescindible para que en el país pueda trabajar una prensa libre, una prensa independiente a futuro, y poder ser críticos también con el gobierno, un tema importantísimo para el presidente Lasso. ¿El Cordicom seguirá regulando la difusión de contenidos en cuyo nombre se cometieron tantos abusos? El Cordicom con este nuevo proyecto de ley queda derogado, porque efectivamente como el Cordicom fue creado a través de una ley y en derecho se deshacen las cosas como se hacen, en este sentido se va a derogar también con esta misma nueva proyecto de ley. Asambleísta, en otros temas, hace menos de un mes, creo, con las justas llegó a convertirse en bancada legislativa y hoy son la segunda más grande. Han desplazado a Pachacutic de ese lugar. Se nutrieron de independientes y de detractores de distintas organizaciones políticas, lo mismo de la derecha que del socialismo siglo XXI. Estos legisladores que hoy hacen mayoría con ustedes, ¿lo hacen a cambio de qué? De estar militando en un proyecto político que va a fin de buscar una gobernabilidad. De nada sirve llegar al poder si es que no se tiene una gobernabilidad que permita dar viabilidad a los proyectos de ley que van a cambiar al país, por lo que la mayoría de los ecuatorianos votaron y eligieron. En este caso, por el presidente Lasso votaron las personas que creen en un nuevo país, una nueva forma de hacer política, en nuevos empleos, en reactivación de la economía, en acceso a la salud, acceso a la educación, y por ello estos asambleístas que se han unido a la gran bancada del Acuerdo Nacional, que pronto seremos 28, creen en eso y militan en eso juntos. ¿Pronto serán 28 porque están esperando que se sume alguien más? Es probable. ¿Existe, se lo pregunto frontalmente, asambleísta, o conquistando, enamorando legisladores para fortalecer su bancada? En lo absoluto, las bancadas y los partidos políticos en general tienen su fortaleza y deben tener todos, sin excepción, su coordinación y su ser orgánicos, ¿no? Eso es lo más importante en un partido político. Nosotros no estamos minando ni quitando asambleístas de ningún partido. Lo que estamos haciendo es demostrar una unión, una fortaleza, el ser orgánicos, y eso entiendo es atractivo para otros asambleístas que deciden unirse al proyecto del oficialismo. Pura ideología, puro compromiso, no hay un ofrecimiento a cambio de alguna situación, alguna prebenda, sobre todo tomando en cuenta que son legisladores provinciales quienes se están acercando, sumando a esta mayoría, a esta bancada, mejor dicho, que está liderando, creo, son asambleístas provinciales y ellos tienen sus intereses. Seguramente todos los asambleístas y todos los políticos tienen intereses a fin de crecer en su provincia, ¿no? Pero en este caso nosotros lo que hemos hecho es darles los espacios de opinión, los espacios para presentar sus proyectos de ley, y eso es lo que necesita el país, ¿no? Bienestar no solo para todo el país, sino para sus representantes en las distintas provincias. ¿El acuerdo legislativo con Pachacutic y con Izquierda Democrática se mantiene o solo fue para elegir autoridades y definir comisiones?
El acuerdo que tuvimos con Pachacutic y con la Izquierda Democrática fue en un principio un acuerdo para elegir autoridades, tanto de la Asamblea Nacional como de las comisiones y integración de las comisiones. Nunca existió, no al menos formalmente, un acuerdo legislativo y por ahora no está en firme ningún acuerdo legislativo. De allí que se estén demorando todavía en aprobar la agenda legislativa, entonces. Es probable que aquello ocurra. De hecho, ya se delimitó un borrador de agenda al interior del CAL. Como ustedes conocerán, se tratarán temas de la salud, del acceso a la educación, del empleo y de la reactivación económica, ¿no? El hecho de que no exista acuerdo con Izquierda Democrática, con Pachacutic, no significa que no existan temas que los unan. Por supuesto, no nos olvidemos que el presidente Lasso fue enfático en campaña en ser respetuoso del medio ambiente. Él declaró que él iba a respetar la consulta popular en Azuay y de hecho así lo ha hecho y así lo va a mantener. Él no va a realizar explotaciones, temas sobre 2.000 metros de altura ni en fuentes hídricas y en ese sentido, digamos, ese es un punto de unión con Pachacutic que tiene una agenda también medioambiental, ¿no? Y con el Partido Social Cristiano y con los correístas, en cambio, ¿se mantienen rotos los puentes? No están rotos los puentes con la ciudadanía, que es la que ha elegido a los distintos asambleístas al interior de la Asamblea. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos lo que necesitan es unión, puntos de encuentro entre sus distintos representantes en la Asamblea. Es muy probable que existen desavenencias. Con la ciudadanía no, con las organizaciones políticas sí. No hay desavenencias al interior de los asambleístas, tanto en Partido Social Cristiano como en Creo. Sus autoridades probablemente hayan tenido desencuentros y esperamos que sean resarcidas en algún momento, ¿no? ¿De qué depende? Probablemente de dejar pasar un poco el tiempo, de diálogos, de dejar avanzar un poco cómo va el gobierno y yo creo que tanto el presidente Lasso como el abogado Jaime Nebot en algún punto conversarán nuevamente en pro de los ecuatorianos y del país. ¿Y con Rafael Correa también se podría volver a conversar? Entiendo que no. ¿Por qué? Bueno, el expresidente Rafael Correa tiene sus votantes, su militancia en el Ecuador y eso hay que respetar. Nosotros estamos gobernando para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente para quienes eligieron al presidente Lasso. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa pesa sobre él una condena, una sentencia y uno antes de conversar con distintas personas o distintos actores políticos tiene que tener algún filtro y en el caso concreto del expresidente Correa, él pesa sobre él una condena que nosotros no podemos cruzar esa barrera, ¿no? El filtro serían los antecedentes penales. En otro tema, asambleísta, usted hablaba sobre estas aproximaciones a definir una agenda legislativa. Las conversaciones previas indican que se apunta a los 5 ejes que usted señaló: salud, reactivación económica, educación, agenda de mujeres y jóvenes, ambiente y biodiversidad. Ahora, eso es lo general. En lo específico, ¿hacia dónde va a apuntar la actual asamblea, sobre la que existen muchas expectativas, más aún después del desastre que protagonizaron sus antecesores? Bueno, en el caso concreto de nuestros dos roles principales, legislación y fiscalización, por ejemplo, en fiscalización, de la cual yo soy vicepresidenta de la comisión, tenemos un eje bastante claro, ¿no? Nosotros no representamos esta comisión de fiscalización como una comisión de archivo, que como se la conoció en el periodo anterior. Nosotros ya delimitamos un plan de trabajo bastante ambicioso de aquí a diciembre con 57 puntos y en ese sentido vamos a topar temas relacionados, por ejemplo, con el tema del petróleo, Coca-Cola Sinclair, Odebrecht, Petrochina, Refinería del Pacífico, el sector educativo, las universidades emblemáticas, las becas, el sector aeronáutico, la liquidación de TAME, la Dirección General de Aviación Civil, el alza de las tarifas eléctricas en Guayaquil, etcétera. Nosotros tenemos una agenda bastante ambiciosa y le debo comentar que fue aprobada de manera unánime el día lunes, aun cuando tenemos distintas fuerzas políticas al interior, fue aprobada unánimemente. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Bien, llegó el momento de despedirnos aquí en Contacto Directo, como siempre. Gracias por acompañarnos, Lenny. Y a seguirnos cuidando en este fin de semana, que el COVID no da tregua.